Entonces, hoy vamos a estar hablando acerca de la Trinidad, que es el complemento de cuando estudiamos teología propia o Dios el Padre. Le dije que lo íbamos a hacer para poder darle una segunda parte a esa materia. Y quiero enseñarles en unos cortos minutos acerca de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad consiste en que Dios es absoluta y eternamente una esencia que subsiste en tres personas distintas y ordenadas. Diga conmigo, una esencia que subsiste en tres personas, muy importante eso, distintas y ordenadas, sin división y sin replicación de la esencia. Lo primero que usted tiene que saber es que la palabra Trinidad no la va a encontrar en ninguna parte de la Biblia. La palabra Trinidad como tal. No la va a encontrar ni en el Antiguo Testamento, ni la va a encontrar en el Nuevo Testamento. La palabra Trinidad es una palabra que se estableció para el Dios Trino en tres personas. Ahorita vamos a ver desde dónde viene esa palabra, pero que es una palabra para distinguir que es un Dios en tres personas, Dios Trino. ¿Ok? Los tres, un solo Dios, una sola esencia, totalmente unidos y ordenados. Pero aunque la palabra Trinidad no aparece en ninguna parte de la Biblia, el concepto y la doctrina de la Trinidad sí está en las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento. Ahora, hay personas que me han preguntado, pastor, ¿por qué la Trinidad no la vemos revelada en el Antiguo Testamento? Esa pregunta no viene en su libro, pero es una pregunta muy común, por eso traté de traerla en esta tarde. Y la respuesta es una respuesta muy sencilla. Recordemos la historia del pueblo de Israel. Dios al principio se presenta como Elohim, que es un plural, y vamos a ver las evidencias del Antiguo Testamento que ya nos estaban hablando acerca de un Dios trino. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra ¿qué? Semejanza en plural. Desde ahí ya Dios estaba dando destellos de revelación de lo que es en esencia Él, un Dios trino. Ahora recuerden esto, la revelación que nosotros tenemos en la Escritura, lo vimos cuando estudiamos bibliología, es una revelación ¿qué? Progresiva. ¿Lo puede repetir conmigo? Revelación progresiva. Y es la forma en que Dios decidió revelarnos a Cristo y revelarse a sí mismo de manera progresiva, de manera gradual. Entonces, debido a la forma en que Él decidió mostrarse en las Escrituras, es que Él comienza con destellos de revelación hasta llegar a la revelación completa en el Nuevo Testamento. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, cuando hablamos de la Trinidad, aunque vemos destellos de la gloria de Dios, recuerden que el pueblo de Israel no era un pueblo que estaba preparado teológicamente o en conocimiento de Dios para recibir la revelación de la Trinidad. Si estudiamos la historia del pueblo de Israel, vemos que fue una nación escogida por Dios, pero que estaba rodeada por naciones ¿qué? Paganas. Y esas naciones paganas eran o tenían religiones politeístas que adoraban muchos dioses. Entonces, Israel tenía un problema desde los inicios, desde que Dios lo formó, desde que Dios llamó a Abraham. Su problema cuando fue establecido como nación fue que siempre quería ser como las naciones de su alrededor. Usted lo nota en todo el Antiguo Testamento. Entonces, querían tener un gobierno como las naciones de su alrededor. Querían tener religión como las naciones de su alrededor. Gran parte de las luchas de Israel fue la idolatría. ¿Se recuerda usted todos los acontecimientos con problemas de idolatría? Incluso cuando Moisés subió al monte y recibió las tablas de la ley, la Escritura dice que cuando llegó Moisés, ¿qué hizo? Las rompió. El romper las tablas no era otra cosa más que un acto simbólico de lo que ya había sucedido. En lo que Moisés fue y recibió la revelación después de haber experimentado todo lo que experimentaron milagroso de Dios: agua que brotaba de una roca, maná del cielo, codornices cuando pidieron carne, el mar que se abrió en dos para que su pueblo cruzara en seco. Todo lo que habían experimentado, la provisión en el desierto, la guianza de Dios,
todo lo que habían experimentado. Y aún así, cuando Moisés regresó con las tablas, ellos ya habían hecho un becerro de oro para adorarlo. Imagínense ustedes. Ya habían roto ese mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Como ya lo habían roto, el romper las tablas era simplemente simbólico de lo que ya se había hecho. Entonces, Dios reprende al pueblo a través de Moisés, etcétera, lo enseña y ahí va Moisés otra vez a recibir otra vez las tablas de los 10 mandamientos y ya regresan con ellas, ahora sí, para preservarlas para la humanidad, porque es la base de cada nación. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Denle un fuerte aplauso, Señor, por favor. Entonces, Israel tenía el problema de que siempre quería ser como las otras naciones. Quería tener gobierno como las otras naciones, la religión de las otras naciones, adorar como las otras naciones. Y Dios, el Dios de Israel, nuestro Dios es un Dios fuerte y celoso que no comparte su gloria con nadie. En medio de esa mentalidad de imitar, por eso la Escritura dice que lo único que debemos de imitar es ¿a quién? A Cristo. Al tratar de imitar a las otras naciones, si Dios les daba la revelación de un Dios trino, era sencillo y rápido que ellos malinterpretaran esta enseñanza, esta doctrina, y que dijeran, nosotros tenemos 3 dioses, así como las naciones de alrededor. Ellos tienen muchos dioses, también nosotros tenemos muchos dioses. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Conociendo Dios el corazón de su pueblo, Él toma la decisión, conociéndolo todo y en su eterna sabiduría, de simplemente dar destellos de revelación de que es un Dios trino, para que no se convirtiera en una religión politeísta adorando a 3 dioses por separado, porque Él es un solo Dios en 3 personas. Amén. Página 195, la explicación. Solo hay un Dios. ¿Cuántos dioses hay? Un Dios que está formado por una esencia simple, no compuesta e indivisible. El Dios único existe eternamente como 3 personas que distintas, también conocidas como subsistencia e hipostasis, que es un término teológico, ¿ok? Para decir que son personas distintas, 3 personas distintas, pero con una sola esencia. Y ahí tenemos bastantes versículos que nos hablan del Dios trino. Mateo 3, 16 y 17, Mateo 4, 1, Juan 1, 18, Juan 3, 16, Juan 5, 20 al 22, Juan 14, 26, Juan 15, 26, Juan 16, 13 al 15. Las distinciones entre las personas se especifican de forma adicional en la siguiente ilustración que ustedes tienen ahí. A eso se le llama el escudo ¿de qué? De la Trinidad. Este se hizo, el escudo de la fe. Los primeros testimonios de este escudo de la fe datan del siglo XIII después de Cristo, ¿ok? De una forma querían explicar la iglesia más antigua acerca de la Trinidad e hicieron este escudo llamado el escudo de la Trinidad o el escudo de la fe. El Padre no es Dios. El Espíritu Santo, el Padre no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Hijo. Y el Hijo no es el Padre. Pero el Padre sí es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo también es Dios. De tal forma que los 3 son uno en 3 personas. Cada persona de la Trinidad, también conocida como la deidad, posee toda la esencia simple, indivisa de Dios. Aunque distintas entre sí, las 3 personas son coiguales en toda perfección de la esencia ¿qué? Divina. Diga conmigo, coiguales en toda perfección de la esencia divina. Son esencialmente coiguales, es decir, con respecto a la esencia de Dios, las 3 personas son iguales entre sí. ¿A qué nos referimos con esto? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, son coiguales. Es una unidad, un Dios en 3 personas. Para el ser humano, demasiado difícil de comprender,
por nuestra mente finita. Aparte que no hay una analogía en la vida humana para poder describir la Trinidad. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, cuando nosotros vemos al Padre, es Dios. Cuando vemos al Hijo en el Nuevo Testamento, se le dan todas las características de Dios. Y cuando vemos al Espíritu Santo, se le dan todas las características de Dios. Yo le enseñé en teología, se me hace que fue en la introducción, acerca de los atributos, o en teología, tal como lo es teología, le enseñé que había atributos relacionados y atributos no relacionados. Los atributos no relacionados solo los posee Dios. De los más importantes destacan tres. Diga conmigo: omnipotente, omnipresente y omnisciente. Estos tres atributos no relacionados no los tiene absolutamente nadie más, ni seres humanos ni ángeles. Ninguna cosa creada tiene estos tres atributos. Mas sin embargo, al Hijo se le dan los atributos a nuestro Señor Jesús de omnisciente, omnipresente y omnipotente. Al Espíritu Santo se le dan los atributos de omnipresente, omnisciente y omnipotente. Cuando nosotros vemos en la Escritura que los tres tienen características no relacionadas que solamente son para Dios, es sencillo decir: los tres son Dios en tres personas. Ahora, en la página 119 ustedes vieron la historia del credo atanasiano, que resume mejor estos conceptos. El credo atanasiano fue el hombre a través de este concilio que Dios usó para poder plasmar una definición en cuanto a credo de lo que es la Trinidad. Recuerden, todo lo que sucedió después de que los apóstoles y los discípulos hayan escrito y hayan dado como resultado la Escritura, todos los concilios, todas las reuniones, todos los que tenemos como credo, fue el intento de la iglesia. Y gracias a eso tenemos lo que hoy tenemos. El intento de la iglesia de que nosotros tengamos una creencia, una teología única, real y verdadera. Si no hubiera sido por estos hombres de Dios que evitaron que las herejías entraran al credo de la iglesia, no tendríamos ni seríamos lo que hoy somos. Desde el principio hasta hoy, Dios ha preparado personas, hombres y mujeres, que dejan un legado en conocimiento para decirnos: esto es lo que creemos por esto y por esto y por esto. Así lo dice la Escritura. ¿Alguien dice amén? Y yo quiero que usted entienda: cualquier persona falta de conocimiento le va a decir: a mí léeme la Biblia, a mí no me vengas con ningún otro libro, la Biblia es la que manda y gobierna. Y es correcto. Pero lo que no se dan cuenta es que todo lo que nosotros creemos fue porque alguien cuidó que esta Biblia permaneciera intacta, real y verdadera. Alguien explicó e interpretó las Escrituras para que nosotros tengamos algo ya organizado que emana de la palabra de Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Todo el mundo le tira, y hoy conversaba con unos hermanos, todo el mundo habla mal de Constantino, porque en la época de Constantino se filtró el paganismo con la iglesia. Pero si no fuera por el otro lado, por Constantino, no tendríamos una religión organizada. Constantino en el año 300 y pico fue el primero que dijo: yo recibí una visión, yo me convertí al cristianismo, pero ahora que soy cristiano, ¿qué debo de creer? Porque para ese entonces la iglesia estaba súper dividida. Unos creían una cosa, otro grupito otra cosa, otro grupito otra cosa, otro grupito otra cosa. Entonces él le dijo a todos los líderes, los juntó a todos como emperador de Roma, los juntó a todos con todas las creencias y dijo: ahora soy cristiano. Siendo rey y gobernador, dijo: ahora le vamos a dar y le vamos a poner orden y vamos a organizar la iglesia de Cristo. Porque otros van a venir a los pies de Cristo, se lo estoy parafraseando, así como yo. ¿Y qué van a creer si ustedes mismos en sus opiniones están divididas? Es necesario que ustedes se pongan a estudiar, se pongan a leer, se pongan a debatir, se pongan a ver absolutamente todo lo de la Biblia, lo que sí coincide, lo que no, y se pongan de acuerdo en cada doctrina para establecer un credo y decir: esto es lo que la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo debe de creer. Y así se hizo. Y gracias a Dios y a esa iniciativa es que nosotros
creemos lo que creemos. Cuando lleguemos a la historia de la iglesia, ustedes y yo, como protestantes, somos la esencia del movimiento de la Reforma. Es lo que nos distingue de la iglesia tradicional. No importa que tú digas, es que yo vengo de la Biblia, yo no vengo de ningún lugar. Todos venimos de la Reforma protestante. Por eso nos llaman protestantes. Por eso es que no practicamos la religión tradicional. Simplemente que nos aferramos a no querer seguir lo que Dios estableció y lo que Dios hizo. Él preparó hombres fieles a Él para preservar las creencias que nos llevan a través de la Escritura a conocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Entonces, en este credo dice: el Padre por nadie ha sido hecho. Escuche esto, que esa es la esencia de la Trinidad. No ha sido creado ni engendrado. ¿Ok? El Hijo proviene únicamente ¿de quién? Del Padre. No ha sido hecho, creado por nadie, pero sí ha sido engendrado ¿por quién? Por Dios el Padre. El Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo. No ha sido hecho ni creado, ni engendrado, sino que ¿qué? Procede. Entonces, el Padre no ha sido hecho ni creado por nadie ni engendrado. El Hijo no es creación, sino que es engendrado por Dios. Y el Espíritu Santo no es engendrado como el Hijo, porque si entonces sería otro hijo, porque los hijos son engendrados. ¿Me siguen hasta aquí? Sino que procede de. Esa es la clave de cada persona. Hay por consiguiente un solo Padre, no tres padres. Un solo Hijo, no tres hijos. Un solo Espíritu Santo, no son tres Espíritus Santos. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, no, da igual cómo le llames. Llámale al Padre Espíritu Santo, o al Hijo llámale Dios el Padre. Da lo mismo, son tres. No. ¿Ok? Dios el Padre es Dios el Padre, Dios el Hijo es Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo es Dios el Espíritu Santo. Y cuando te vas a referir a alguien, tienes que referirte por quién es Él. Cuando oren, ¿oren a quién? A Dios el Padre. ¿En el nombre de quién? De Jesús. En otras ocasiones sí podemos orar directamente a nuestro Señor Jesús. En otras ocasiones sí podemos orar al Espíritu Santo también. Aunque hay predicadores que dicen, no, es que tú no tienes que pedirle al Espíritu Santo. Entonces eliminemos el libro de Hechos, porque el libro de Hechos es en esencia consulta para el Espíritu Santo, guianza de parte del Espíritu Santo. Lo único a lo cual saco esto a relucir es que si te vas a comunicar y vas a hablar con el Padre, habla con el Padre. Si va a ser con el Hijo, habla con el Hijo. Si va a ser con el Espíritu Santo, dale su lugar a cada uno. Los tres son Dios, pero cada uno es único. Son tres personas individuales. ¿Alguien dice amén? Así es que cuando ore o cuando predique, no me haga un mezcladero de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ok? Por favor, se lo pido. Cada quien en su posición y en su lugar, de acuerdo a sus atributos. Oh Señor, por la sangre del Padre Celestial, haz esta obra poderosa. El Padre Celestial no derramó sangre. El Hijo derramó su sangre. ¿Me siguen hasta aquí? Es que la sangre del Padre tiene poder. No. El que derramó la sangre fue el Hijo. La obra que hoy hace el Espíritu Santo es especial del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumíname con tu palabra. Esa es la obra. Espíritu Santo, guíame con tu palabra. Es obra del Espíritu Santo. Por eso es importante estudiar teología sistemática para ver las características de cada una de las personas y no hacer un mezcladero sin sentido. Es como querer orar por sanidad por la llaga del Espíritu Santo. ¿Me siguen hasta aquí? Dice la Escritura, por sus llagas hemos sido nosotros curados. Y aunque no es el tema, pero se lo voy a decir por si no tengo otra oportunidad de decírselo. Hay personas que oran pidiéndole al Señor que nos cubra con su preciosa sangre. Yo digo, pues ya nos cubrió. Por la preciosa sangre de Cristo te reprendo, Satanás. Yo no sé dónde dice en la Biblia que por la sangre de Cristo reprendes al diablo. La Biblia a mí me enseña que cuando tú vas a reprender al enemigo lo tienes que hacer en el nombre de Jesús. Porque ante ese nombre toda rodilla se dobla y todo huye. Es la autoridad del nombre de Cristo, no la sangre.
¿Me siguen hasta aquí? La sangre no reprende al enemigo, es el poder del nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se echarán fuera demonios, en mi nombre, no la sangre de Jesús. O tratar de decir, cúbreme con tu preciosa sangre para cuidado y protección. La sangre no, ese no es lo que hizo la sangre. La sangre pagó el precio por nuestros pecados y es la que nos limpia de todo pecado. No es la que nos protege. ¿Me siguen hasta aquí? Y así hay cristianos hoy en día usando la sangre por todas partes, usando el nombre de Jesús por todas partes, usando a Dios por todas partes, diciendo insensateces antibíblicas por falta de conocimiento. El nombre de Jesús dentro de la Biblia tiene un uso. La sangre de Cristo se derramó por una causa, ¿ok? Y cuando hablamos de protección, eso ya es otra historia. La Escritura dice que Dios el Padre con sus alas nos cubrirá. Ahí sí clamas por protección, Señor. Padre Celestial, cúbreme, protégeme con tus alas. Tú eres mi escudo, tú eres mi amparo, tú eres mi fortaleza. Pero no vas a decir, la sangre es mi escudo, es mi fortaleza. No. La sangre lo único que te evitó fue de ir al infierno. Por eso se tomó la sangre y se puso en los dinteles para que cuando pasara el ángel de la muerte no tocara a los escogidos. La sangre se usa para redención. ¿Alguien dice amén? Y eso lo vamos a tener en otra materia cuando hablemos acerca de Jesús, cada una de esas de sus partes. Pero lo mismo sucede con la Trinidad. Hay cierto uso dentro de nuestro vocabulario y dentro de nuestra comunicación con Dios y dentro de la predicación para decirle a cada persona lo que queremos decirle sin hacer una mezcla de todos. Cada uno tiene su función, tiene su relación con el ser humano, tuvo su momento en la historia bíblica y debemos de aprender de las Escrituras acerca de la Trinidad de acuerdo a esto que les estoy enseñando. ¿Alguien dice amén? Listo, las Escrituras describen las diversas obras de Dios en la economía de la redención. A un miembro en particular de la Trinidad se le destaca al Padre en especial como creador. Al Hijo se le distingue como ¿qué? Como redentor y mediador, y al Espíritu Santo se le identifica como el agente de santificación. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de la Trinidad, cada uno tiene su función. Diga conmigo, Dios el creador, Jesús el redentor y mediador, y el Espíritu Santo, diga conmigo, santificador. No obstante, en todas estas obras, las tres personas de la Trinidad obran juntas de manera inseparable, porque son uno. Aunque una persona u otra pueda ser enfatizada en una obra en particular, ninguna de ellas realiza obra alguna que excluya a las otras dos, porque como afirma la máxima clásica, las obras externas de la Trinidad no están ¿qué? Divididas. Un misterio, la Trinidad es un misterio en dos sentidos. Es un misterio en el sentido bíblico por cuanto es una verdad que estaba escondida y que se reveló después de manera progresiva. ¿Okay? También es un misterio porque en su esencia es algo que trasciende por completo la comprensión humana. Solo es intangible en parte por el hombre porque Dios lo ha revelado en las Escrituras y en Jesucristo, pero no tiene analogía alguna en la experiencia humana y sus elementos medulares. Ahora, ustedes vieron varias ilustraciones, como la ilustración de la naturaleza inanimada, la ilustración de la mente del hombre, la ilustración del amor. Incluso hay quienes la ilustran como el H2O, la fórmula del agua, para tratar de explicar la Trinidad. Todas esas ilustraciones te dan indicios, pero son utilizadas de manera incorrecta porque no hay nada que pueda explicar al 100% la Trinidad. Solamente la Escritura por sí misma y las evidencias. Algunas de las evidencias es las indicaciones en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el plural Elohim. Diga conmigo, Elohim. Es al menos una preparación divina para la última y más completa revelación de Dios como trino. Otros títulos plurales en Eclesiastés, tu creador o hacedor en Isaías. También en Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen en plural. Génesis 11:7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua.
hablando en plural, Dios en el acontecimiento de la Torre de Babel. En Génesis 3:22, Dios usa un pronombre plural en alusión a sí mismo. He aquí, el hombre es como uno de nosotros, en plural. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? En plural, Isaías 6:8. En Hebreos 1:8 y 9, por inspiración del Espíritu Santo, el autor de Hebreos predice que Dios dirigirá las palabras de los Salmos 45, 6 al 7. El Hijo que será entronizado como Dios por Dios. El Salmo 110:1 incluso es más importante porque dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hablando acerca de Jesús. Señor a Señor. Uno. El Espíritu Santo sabemos que es una persona y no un poder o influencia, y está en todo el Nuevo Testamento. Le di algunos indicios del Antiguo Testamento y cierro con el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento la revelación es completa. El Padre, al Hijo se le dan características. De hecho, Jesús dijo: el Padre y yo uno somos. Ya con eso ya sabes que ya van dos personas. Y el Espíritu Santo también es el omnisciente, el omnipresente, el omnipotente. Es tan omnipotente que trasladó a un discípulo de un lugar a otro, Felipe, para que predicara. Así, lo trasladó de un lugar a otro. A Juan lo llevó a través de la revelación en la isla de Patmos hasta el tercer cielo, dice Juan. Nuestro Señor Jesucristo dice: vayan y bauticen y enseñen la palabra y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo el Nuevo Testamento en los escritos de Pablo nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como un Dios trino, como la Trinidad. Así es que difícil de entender humanamente, pero real y verdadera por la palabra de Dios inerrante. Lo único que tenemos que hacer es estudiar de manera separada el Padre, que ya lo hicimos, todo lo que hizo, creador; el Hijo, todo lo que hizo; y el Espíritu Santo en neumatología, que vamos a estudiar por separado. Y después de ahí, cuando entremos a evangelios sinópticos, vamos a hablar acerca del nombre, la sangre, la llaga de Cristo y cada cosa en su lugar. Amén. Para que cuando oremos lo hagamos de la manera correcta. Denle un fuerte aplauso, Señor, por favor. Que Dios me los bendiga. ¡Ánimo! All right.